Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar de las fuentes de contaminación del agua, ¿no? Las fuentes de contaminación del agua van a ser dos, ¿no? Van a ser básicamente fuentes de contaminación natural y antrópica, lo mismo que hemos estado haciendo en antes, ¿no? En el caso de las fuentes de contaminación del agua natural, o sea, ¿qué zonas, qué fuentes de contaminación natural, o sea, van a alterar las propiedades físico-químicas y biológicas del agua, ¿sí? Entonces, fuentes de contaminación natural tenemos la erosión del suelo. La erosión del suelo se va a producir cuando, por ejemplo, tengo un río, chicos. Hay un río y este río, ¿no es cierto?, está discurriendo, tiene una dirección y todo lo demás, pero al lado del río siempre hay cerritos, ¿no? Hay cerritos. Cuando llueve, esa agüita arrastra los componentes del suelo, que pueden tener básicamente minerales, arena, limo y arcilla. Lo que van a hacer es influir en su turbidez. Entonces, si el agua era clarita, ahora el agua se va a volver un poco chocolatito. ¿Y eso qué quiere decir? Se ha modificado su turbidez. Entonces tendremos un agua, como estamos viendo en imágenes, un agua así, ¿no? Muy turbia. No se dice chocolate, les puse esa palabrita para que ustedes entiendan. Esta agua ya tiene bastante turbidez, tiene bastantes componentes del suelo. ¿El agua está contaminada? Claro que sí, el agua está contaminada. Y no solamente está contaminada, ¿no es cierto? Sino que también, básicamente ya he alterado, ¿no? Las propiedades físicas del agua. El agua ya no es incolora, ¿no? Entonces, esta agua ya no puede ser para consumo humano. Yo no me puedo tomar esa agüita porque ya de por vista, o ya observando, perdón, ya sé que el agua está contaminada. Y no está contaminada pocamente, sino mucha, ¿cierto? Bastante contaminación está viendo, ¿ya? ¿Qué más? La descomposición. Mm, En este caso, cuando hablemos de una fuente de contaminación por natural por descomposición, estamos haciendo referencia a qué, chicos? Estamos haciendo referencia específicamente a la presencia de materia orgánica y en este caso sería una fuente de contaminación biológica, ¿cierto? Sería un tipo de contaminación, perdón, biológica. Un tipo de contaminación biológica, pero en este caso, ¿no es cierto?, como una fuente de contaminación natural, de tipo biológico con fuente de contaminación natural. Entonces, si nosotros observamos, acá puede haber descomposición de qué? De plantas y de animales, ¿no? Puede haber descomposición de plantas y animales, ¿no? Y acá justamente vemos en la imagen esto, ¿no? Si alguna vez se han acercado a un cuerpo de agua que tiene estas características, ¿no? Estoy viendo lenteja de agua, puede ser esta lenteja de agua, y el olor es muy fétido, es muy fuerte, huele feo, ¿no? Entonces ahí está viendo descomposición del agua. No descomposición del agua, perdón, descomposición de los seres vivos que eran parte del agua. Cuando eso ya ocurre, muchachos, ya tú dices que el agua está contaminada y que la propiedad biológica del agua ha sido alterada, ¿sí? Ha habido acá una alteración de las propiedades biológicas del agua, ¿no? Entonces, esto ya genera, ¿no es cierto?, todo un tema de ya el agua ya no es apto para el consumo humano, ¿no? Luego tenemos básicamente la radioactividad. De forma natural, el agua también puede tener componentes radioactivos. Entonces, nuevamente, ya hemos alterado propiedades, ¿qué cosa? Físicas del agua, ¿no? Podemos encontrar en concentraciones altas potasio, uranio y torio, ¿sí? Pero el potasio es bueno porque el potasio está en mi medio, ¿no es cierto?, intracelular y hace y controla la cantidad de agua del, ¿no es cierto?, del medio extracelular. No, 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 no. No estoy hablando de ese potasio que cumple una electrolito, estoy hablando de potasio, elemento químico, que en concentraciones elevadas en un cuerpo de agua, chicos, pues es considerado un elemento radioactivo, ¿ya? Igual el uranio, igual el torio. Los ríos de Puno naturalmente pueden tener estos componentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí hay fuentes naturales de contaminación por radioactividad. Y eso es, ya sabemos, ¿no? La presencia, ¿no es cierto?, de estos elementos. Entonces, el potasio, vuelvo a repetir, en concentraciones altas en los cuerpos de agua son considerados, ¿sí?, elementos radioactivos. Entonces, si yo tengo potasio dentro de mi sangre, pues, ¿soy radioactivo? No, vuelvo a repetir, potasio elemento químico. Tú tienes dentro de tu cuerpo potasio electrolito, que es diferente, ¿no? Uranio y torio también, ¿no? Y luego tendríamos, chicos, básicamente tendríamos la presencia de metales pesados. Y acá viene lo que les hablaba de la dureza del agua, ¿no? ¿Cuánto era la dureza? De 100 a 500 partes por millón. Si tú te pasas de esa dureza, el agua ya no es para consumo humano.
Y puede ser ese caso, chicos. Cuando los cuerpos de agua tienen bastantes metales pesados, el color del agua cambia. Y aparentemente, ¿no? Puede aparecer un color rojo, un color amarillo, un color oscuro, pero ese color ya me está diciendo que ahí hay bastantes metales pesados y que esa agua no es para consumo humano, ¿ya? Entonces puede haber altas concentraciones de ¿qué? De cadmio, de mercurio, de plomo, y acá ya estamos diciendo que hay una alteración de qué propiedades físicas y químicas del agua, ¿no? Entonces, son todas las fuentes de contaminación natural que tiene el agua. No te olvides, erosión del suelo, descomposición de grandes animales, radioactividad y presencia de metales pesados. Y presencia de metales pesados como cadmio, mercurio y plomo. ¿Ya? Luego, chicos, vamos a hablar sobre los efectos que genera la contaminación del agua. ¿Qué efectos me producen, no es cierto? Perdón, me estoy adelantando. Vamos a hablar de las fuentes de contaminación antrópica del agua. Sorry, perdón. Fuentes de contaminación antrópica del agua. Pues vamos a tener las fuentes de contaminación antrópica, son varias, ¿no? Son la doméstica, la industrial, el tránsito, la minería, la agricultura y la radioactividad, ¿ya? Dentro de todas estas actividades, la actividad que más contamina el agua, que más contaminación genera el agua, es básicamente la actividad doméstica. En casa es donde más contaminamos el agua, ¿sí? Hay una contaminación fuerte de agua en casa. Incluso la contaminación doméstica es mayor a la contaminación minera del agua. Obviamente que a nosotros no hacemos reclamos cuando contaminamos el agua porque cada uno lo usa en casa y todos dicen que este es un servicio esencial. ¿Y qué pasa si se acaba el agua porque contaminamos bastante el agua? ¿Mm? Ahora nos han pedido que nos lavemos la mano, ¿no? A cada rato, lávense la mano, lávense la mano, lávense la mano. Pero hay partes en el Perú donde el agua, primero, no es clorada, y ya sabes qué significa que el agua no sea clorada, y que segundo, no tiene servicio de agua potable. ¿Cómo nos pueden exigir lavarnos la mano si no tenemos este servicio esencial? ¿Y por qué no lo tenemos? No es porque nos falta, es porque usamos mal el agua, ¿no? Usamos agua para todo, ¿sí? Y la actividad doméstica nos tiene que generar un tema de conciencia, chicos, ¿no? No podemos estar usando el agua así por así nada más. Ahora, ¿cuánto? Mira, todos nos hemos lavado la mano, todos nos lavamos la mano y esa agua se va directamente al desagüe. Se junta con las aguas hervidas, se va al río Guatanay. De ahí no se puede recuperar el agua. Puede recuperarse un poco por evaporación y el resto está contaminado. Eso, ese es el problema, ¿no? Entonces, la contaminación doméstica tiene que ver pues, con las aguas hervidas. También incluso la basura se van a los ríos. Ahora que estoy trabajando en Anta hay un río que se llama Jatummayo. Y bueno, el río es muy bonito, pero alrededor de los ríos que hay, basura. Hay bastante basura. La gente no tiene modales y bota su basura a ese lugar, ¿no? Entonces generamos algo así como lo que está apareciendo en la imagen, ¿no? Entonces, esto, miren, lo que estamos viendo acá es justamente aguas hervidas, aguas grises también se les llama, aguas que no sirven se les llama, ¿no? Servidas, por eso viene. Y obviamente acá hay desagüe y hay residuos sólidos, ¿no? Durante nuestro consumo del agua diario, bueno, una persona normalmente, normalmente una persona tiene que entrar 2 veces al baño, naturalmente, pero bueno, algunos entrarán una vez, algunos no entran, ¿no? Están pues, estreñidos. Y un tanque de baño en nuestra casa, pues puede tener un volumen de 3 litros mínimo. Son 3 litros de agua que se van cuando tú jalas la palanca, ¿sí? Y si estás estreñido y si atoras el baño, ya no serán 3 litros, serán 6, 9, 12 litros de agua. ¿Qué ha pasado hoy? No, mamá, es que tu comida, pues mira lo que hemos hecho atorarme, por tu culpa se me logró el baño. Cosas así, ¿no? Entonces, eso es un tema en el que no solamente, en el que debemos de prestarle bastante atención, mucha atención, ¿ya? El agua cuesta muy barato en nuestro país, pero no la cuidamos, ¿ya? Recuerda que la actividad doméstica es la que más contamina el agua, ¿sí? La actividad industrial, ¿cómo contamina el agua, chicos? Cuando se vierten sales, ácidos, colorantes y detergentes al agua.
Justamente es pues lo que hace la actividad industrial, ¿no? Utilizan bastantes sales, bastantes ácidos, colorantes, detergentes. En el caso de colorantes, bueno, por Sicuani, antiguamente existía una fábrica de frazadas, las frazadas Maranganí, unas frazadas pero potentes, con dos frazadas te calentabas con muy fuertes, muy potentes, muy gruesas. Esas frazadas que tienen modelo de tigre, esas pues son las frazadas Maranganí. Esas frazadas Maranganí, muchachos, pues básicamente van a tener, van a usar bastantes colorantes. El exceso de colorantes, ¿dónde crees que se iba? ¿Dónde crees que iban el exceso de colorantes? A ver, ¿dónde crees que iban? Obviamente iban al río, ¿no? Entonces ahí hay una contaminación por industria, ¿no? Luego tenemos el tránsito, en este caso, chicos, el tránsito, hay vertición de qué, de petróleo, de gasolina, de aceite, de lubricante, especialmente cuando se lavan los carros, cuando hay cambio de aceite, cuando hacen mantenimiento a los carros. Todos estos hidrocarburos o componentes de los vehículos pues, terminan en el desagüe. ¿Ustedes conocen la planta de tratamiento de aguas residuales de Seda Cusco que queda por Coyana? La PETAR, ¿no? Planta de tratamiento de aguas residuales, así se llama, PETAR, ¿no? Al lado de la nueva facultad que hay en la nueva facultad de la Andina, ¿no? Ahí hay una PETAR en donde supuestamente se debería de tratar el agua residual que contamina el río Guatanay. El detalle es que mucha de esta agua que viene a la PETAR para purificar el agua, ¿no es cierto? Para la redundancia, viene con petróleo, viene con gasolina, aceites lubricantes. Y esto lo que hacen es matar a las bacterias que se utilizan en la PETAR para recuperar el agua que ya está combinada con restos. Entonces, miren, la falta de planificación que se tiene. Bueno, los de SEDA hacen lo que pueden, pero también hay una falta de planificación porque estas agüitas deben tratarse de forma distinta, ¿no? Pero hacer eso también es otro costo. Y desgraciadamente nuestra ciudad no está preparada para eso. Tendríamos que abrir todos los desagües e incluso, chicos, hay tuberías de desagües que están pasando por debajo de tu casa, ¿no? Ojalá un día no quiera que esa tubería reviente, o sea, todos los cacadrillos de tu barrio van a estar en tu casa, ¿no es cierto? Ese es el detalle. Luego tendríamos la minería especialmente con toda la actividad que ellos realizan, usan bastante agua. Hay actividades en la minería, hay una que significa, chicos, fermentación, el proceso de fermentación. Es cuando, el proceso de lixiviación, cuando se usa bastante agua. Entonces ahí utilizan sustancias químicas como las que, por ejemplo, aparecen el alquitrán, ¿no? El mercurio, el plomo, el cadmio. Se utiliza bastante en la actividad minera. Esta actividad, pues contamina el agua, ¿no? Pero no se compara con la contaminación doméstica. Recuerda que la doméstica es la que más contamina el agua, más que la minera, incluso, ¿ya? Y la actividad agrícola sería básicamente con el uso de fertilizantes sintéticos, como los que están apareciendo en pantalla, que lo que van a hacer, chicos, es básicamente, ¿no es cierto?, generar una contaminación al agua. ¿Por qué? Porque cuando tú usas un fertilizante sintético, vas a regar en el cuerpo vegetativo, en el cuerpo de la planta, ¿verdad? Cuando viene el agua, o viene la lluvia, ¿qué hace con ese fertilizante? Pues lo arrastra, ¿no? Lo saca, lava la planta prácticamente. Y lo traslada hasta un río, a una laguna, o llega a la napa freática. Y contamina también el agua, ¿no? Y por último tendríamos la radioactividad. Esta es acá van a ver en pantalla una imagen. Esta imagen es tomada, chicos, después de la explosión que hubo en una central nuclear en Fukushima, en Japón, después de que ocurrió el terremoto del año 2012, creo, si mal no recuerdo, en el que se ve claramente cómo se ha esparcido el material radioactivo, incluso llegando a esta isla que está acá. ¿Ven esta isla que está acá? Por acá sí está Hawái y esta es la isla de Midway, ¿no? Midway y por acá es Hawái. Miren, todo el volumen de agua que se ha contaminado con radioactividad por una explosión que ocurrió en Fukushima. Obviamente el color, ¿no? Mientras más rojo es, mayor contaminación de radiación y va variando, ¿no? Pero igual estoy viendo que la contaminación es bastante grande, bastante fuerte, ¿no? Considerable.
¿Por qué el agua es una de las sustancias que más se contamina? Porque el agua, chicos, es una sustancia muy polar, se adhiere rápidamente al material radiactivo. ¿Ya? Entonces, eso sería básicamente las fuentes de contaminación antrópica del agua. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a hablar de los efectos de la contaminación del agua. ¿Ya? Los efectos de la contaminación del agua son, chicos, contaminantes biológicos. O sea, ¿qué me da si yo consumo, ¿no? Efectos en mi salud si yo consumo agua con contaminantes biológicos? ¿Qué me da si yo consumo agua con contaminantes biológicos? Pues lo que te va a hacer es producir enfermedades transmisibles de origen hídrico, como el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la diarrea, la gastroenteritis, la hepatitis A, la poliomielitis, perdón, la idiatosis, la parasitosis y otros, ¿no? Son enfermedades relacionadas al consumo de agua contaminada con factores biológicos, ¿no? Y bueno, esto es lo que, a lo que casi siempre nos da, ¿no? La fiebre tifoidea, perdón, la diarrea, ¿no? Las diarreas, la disentería, la gastroenteritis, ¿no? Las fiebres intestinales, a eso se está refiriendo esto, ¿no? Y esto es lo que normalmente nos da cuando nosotros, pues, comemos algo que está cochino, así nos dicen, ¿no? Pero ese alimento, ¿cómo se ha contaminado? Por el agua que se ha usado para preparar esos alimentos. Ha generado ese tipo de contaminación y obviamente nos genera todos esos problemas, ¿no? Es básicamente los desagües, chicos, los que generan esto. Miren, si ustedes ven acá, esta es una imagen del río Guatanay, es nuestro río Guatanay, ¿no? ¿Están viendo? Nuestro río Guatanay. Acá se van los desagües de Cusco, donde llegan los excrementos, hay bacterias, hay virus, hay parásitos, todos esos llegan al río Guatanay. Y estas aguas del río Guatanay se usan para regar actividades se utiliza de agua de riego para actividades agrícolas. ¿Pueden creerlo? Lo utilizamos para eso, ¿no? Entonces, esta agüita se utiliza para regar todas esas actividades agrícolas que están por la parte, ¿no es cierto?, de nuestra ciudad, Saila, Tipón, Oropesa, ¿sí? Por toda esa zona, ¿ya? Bueno, genera pues contaminación cruzada, ¿ya? La noticia del diario El Correo decía, mira, más de 85 toneladas de residuos sólidos fueron extraídos por pobladores y trabajadores de la Municipalidad de Huanchac y del Instituto de Manejo y Agua y Medio Ambiente, Lima, ¿no? En las riberas del río Guatanay. 85 toneladas de basura. ¡Wow! Esos son 2 estadios Garcilazos, más o menos, ¿no? Y la provincia del Cusco, con el fin de evitar inundaciones durante las épocas de lluvia. ¿Ves? Es la inconsciencia que tenemos, ¿no? Pero yo no contamino, pues, te apuesto que tu basura ha llegado ahí. De alguna otra forma llega ahí, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿qué efectos en la salud tenemos cuando consumimos agua con radiación? ¿Qué pasa si yo me tomo agua con radiación? Pues te va a producir afectaciones neurológicas, te falla el coco, mutaciones, te deformas, como la llamita, padecimientos cardiovasculares y neoplasias, ¿ya? Y neoplasias, ¿no? Leucemia y anemia, ¿no? Genera todo eso, ¿no? Genera todos esos problemas, ¿ya? Entonces, a eso es básicamente lo que se relaciona, ¿no? ¿Listo? A eso es lo que se relaciona. ¿Bacán, chicos? Entonces, eso es lo que te da. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo consumo agua con mercurio? ¿No? Mercurio, ¿no? Mercurio metálico. Bueno, chicos, esto es básicamente relacionado al mercurio. Vamos a ver qué nos dice lo del mercurio. Depositado en los fondos ambientales acuáticos por su uso en lavaderos, en Madre de Dios, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso. Que son transformados en compuestos orgánicos metálicos. O sea, el mercurio inorgánico, cuando entra un ser vivo, recuerdas los ciclos, se convierte en mercurio orgánico, ¿no? Por bacterias anaeróbicas y están estas disponibles en el suelo para ser absorbidos por los seres vivos, produciéndose una enfermedad llamada Minamata. Ocasionan daños neurológicos, parálisis, entumecimiento de los músculos, trastornos en el habla, visión borrosa
y en casos severos la muerte por intoxicación. O sea, te puedes morir por mercurio. ¿Acá? ¿Qué sucede, chicos? El mercurio y la salud. A ver, en nuestro país usamos el mercurio en los lavaderos de oro. ¿Sí? Ahí es donde utilizamos bastante mercurio, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Ese mercurio va a ingresar a una cadena alimenticia. Entonces, en Perú usamos, miren la imagen, por favor, los lavaderos de oro, en las fábricas, en los desagües, ahí podemos tener mercurio. Este mercurio contamina el agua, este mercurio ingresa a los microorganismos. Recuerda que el microorganismo convierte el mercurio inorgánico a orgánico, ¿no? Orgánico metálico. Y en el caso por ejemplo, del mar y en el caso también de los peces, son absorbidos, ¿no? Los peces lo absorben, las aves lo absorben, ¿cierto? Y ese mercurio ingresa a un ser vivo. Entonces, entra a la cadena alimenticia, chicos. Entonces, ahí ya dentro de la cadena alimenticia genera daños al cerebro. Ese mercurio orgánico genera daño al cerebro, ¿sí? Y ahí es donde se produce la enfermedad de Minamata. En el caso de nuestro país, no tenemos ningún registro de Minamata en la actualidad. No hay Minamata. La enfermedad de Minamata viene desde Japón, recuerden, desde Japón. En el Perú no tenemos enfermedad de Minamata todavía registrada, pues no quiere decir que no ocurra. ¿Y a qué se debe esto? Se debe básicamente a que el mercurio se acumula en el cuerpo. Y ahí viene lo que de antes estábamos hablando un poco de eso, ¿no? ¿Qué sucede? Para que este contaminante ingrese en mi cuerpo se tiene que acumular. Y para que se acumule yo tendría que consumir durante un tiempo muy prolongado y largo bastante mercurio. ¿Sí? Bastante mercurio. Entonces, ¿qué sucede? Al consumir bastante mercurio, este mercurio va a ingresar, ¿no? Valga la redundancia a mi cuerpo, y como mi cuerpo no lo va a depurar, o sea, no lo va a sacar, el mercurio se va a acumular, 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 acumular. Durante un tiempo muy largo, recién va a generar la enfermedad de Minamata. Para que tú me entiendas. Si yo ahora me voy a Madre de Dios y me como un pescado con mercurio, no me va a dar Minamata. Para que me dé Minamata, tendría que consumir por 10, 15 años seguidos ese pescado con mercurio. Recién me va a dar Minamata. Por lo tanto, el mercurio se acumula, chicos, dentro del cuerpo. ¿Ya? Entonces, eso genera básicamente, ¿no? La enfermedad de Minamata. ¿Ya? No te olvides, por favor, daños neurológicos, parálisis, trastornos en el habla, visión borrosa y en casos extremos, muerte por intoxicación. ¿Ya? Luego tenemos el cadmio. Bueno, el cadmio es vertido en las aguas, también en las aguas de las industrias, ¿no? Básicamente, ¿cómo va a llegar ese mercurio? Esperen un ratito. Llega de las industrias, lavaderos mineros, residuos peligrosos, ¿no es cierto? Llega a la cadena alimenticia. Es importante, ¿no? Llega a la cadena alimenticia, en donde el hombre y los animales acumulan en sus huesos. Es importante, ¿no? Produciendo la descalcificación. Lo que ocurre es que el cadmio compite con el calcio. El cadmio compite con el calcio, ¿no? Y los vuelve débiles. ¿Por qué? Porque aparecen meatos en el hueso. Ahorita voy a explicar qué es un meato, ¿no? Causando osteoporosis, esta enfermedad se denomina itai-itai o también llamada ai-ai, ¿no? ¿Qué sucede? Las industrias pueden ser fábricas, plásticos, donde fabrican plásticos de color rojo especialmente, y los desagües van a liberar cadmio que llega al agua. Los peces lo incorporan, entra a la cadena alimenticia y tú te lo comes, ¿sí, no viste? O se puede utilizar esta agua para el riego de plantas si te comes la planta. Por lo tanto, el cadmio compite con el calcio, haciendo que el calcio salga del hueso. Si ya no hay calcio en el hueso, te descalcificas y si te vas a descalcificar, empiezan a aparecer meatos en la matriz ósea, huecos. Esos huecos en la matriz ósea, pues genera la enfermedad llamada o relacionada con la osteoporosis. Y tus huesos se vuelven quebradizos, débiles, ¿sí? Ya no son duros, pues. Eso genera el cadmio, ¿ya? Entonces el cadmio es depositado en los huesos y produce la pérdida de calcio. No te olvides, ¿ah? Cadmio es depositado en los huesos y produce la pérdida del calcio, debilitando los huesos. Y a esta enfermedad se le llama ai-ai o itai-itai, ¿ya? Entonces, chicos, esto sería todo lo relacionado, ¿no es cierto?, a las fuentes de contaminación del agua.
También hemos hablado un poco sobre los estándares de calidad del agua para que ustedes comprendan. Y también hemos explayado un poco mejor todo lo que se refiere a los efectos a los efectos en la salud por el consumo de agua contaminada con diferentes tipos de contaminantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto sería todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado y espero que las clases también hayan sido de su agrado. ¿Ya?